Bueno, vamos con el contrato de obra a precio alzado, ¿sale? El contrato por obra a precio alzado va a ser, por precio alzado, va a ser aquel por el cual una persona denominado empresario o contratista se obliga a realizar y transmitir a otra llamada dueño una obra con materiales propios y bajo dirección, tomando a su cargo el riesgo de la misma, en tanto que el dueño se obliga a pagar una remuneración, ¿sale? Bueno, para esto, entonces acá tenemos que en este contrato vamos a encontrar dos tipos de personas. Dos personas, una que va a ser conocida como empresario, constructor, contratista, y es el que va a ejecutar la obra, ¿sale? Y el dueño va a ser, es el propietario del inmueble y va a ser el que va a pagar el precio, ¿sale? Entonces en este tipo de contrato tenemos que el empresario o el constructor se va a obligar a ejecutar una obra. Esta obra la va a ejecutar con sus recursos, y una vez que el constructor entregue la obra, el dueño tiene la obligación de pagarle al constructor, ¿sale? Bueno, en el contrato de precio alzado, se nos dice que es un contrato de carácter civil, ya que está regulado en el Código Civil. Es un contrato típico, porque está regulado también, ¿no? Y aquí lo importante de este contrato de precio alzado, la importancia de este contrato va a ser la obra, ¿sí? La entrega de la obra. Esa es la importancia de este tipo de contrato, ¿no? Y su naturaleza es totalmente civil, ¿sí? Igual acá se podría pensar a lo mejor que estaríamos ante la presencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Ya que si nosotros eh, le damos la obra, se la damos a un arquitecto para que él nos construya una casa, pues podría pensarse que a lo mejor estaría, como estamos dándole esta obra a un arquitecto, él es un profesionista, podría pensarse entonces que él tendría que celebrar con nosotros un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Ya que él no es un profesional, ¿no? Pero en esta circunstancia tenemos que es un contrato de obra presualizado, porque nosotros le vamos a dar la obra, pero él va a poner, la obra va a estar a cargo de él, él va a poner los materiales, y al finalizar la obra, al finalizar la obra nosotros vamos a tener que pagar por esta obra, pero ya la obra está totalmente terminada, ¿vale? Las características de este contrato, primero decíamos que es un contrato típico porque está perfectamente establecido en nuestro código civil de Puebla, ¿no? Decimos que es un contrato principal porque existe y subsiste por el mismo, ¿sale? No depende de ningún otro contrato. Es bilateral, ya que produce derechos y obligaciones entre el empresario y el dueño de la obra. Es consensual porque desde el momento en el que firman el contrato, las partes conocen cuáles van a ser los términos del contrato, y de igual forma se ponen de acuerdo ambas partes. Es formal porque el contrato se debe de otorgar por escrito, en el que se va a describir de una forma se va a tener que describir detalladamente en qué consiste la obra, ¿sale? Igual, decimos que igual en este contrato se tiene que establecer si se va a seguir un plan o los tiempos de entrega, cuál va a ser el presupuesto de la obra, ¿sí? Es oneroso, ya que se otorgan provechos y gravámenes de forma recíproca. El provecho que va a recibir el dueño va a ser la obra, y va a reportar a su vez un gravamen para el dueño, ya que este, un, tiene que pagar un precio cierto, ¿no?
y a su vez el empresario va a recibir una retribución, ¿sale? Por haber realizado la obra. También va a recibir, bueno, por haber elaborado la obra, va a tener que recibir el pago correspondiente, ¿no? También tiene una carga, porque la carga va a consistir en que él va a realizar la obra, la tiene que realizar, cuando él la realiza, la va a realizar con el material que él ponga, ¿no? Con el personal que él contrate, ¿vale? Decimos que también es un contrato de tracto sucesivo porque los efectos se van a ir dando poco a poco, ¿no? Se van a dar durante el tiempo y las prestaciones son de forma periódica, ¿no? También decimos que es un contrato intuitive personae, es decir, acá se va a tomar en cuenta las cualidades de la persona. Bueno, las cualidades de la persona, es decir, acá en este contrato, si yo estoy celebrando mi contrato de obra de precio alzado con Panchito, quien me tiene que elaborar la obra es Panchito, no puede Panchito pasar la obra a otra persona, ¿no? A menos que Panchito me preguntara que yo estuviese de acuerdo, ¿no? Bueno, que con quien estoy celebrando mi contrato es con Panchito, pero Panchito me dice, ¿sabes qué? Sí, el contrato lo está celebrando conmigo, pero quien va a realizar la obra va a ser Juan, ¿no? Si yo estoy de acuerdo, entonces sí la podrá realizar Juan, pero tiene que estar bajo la supervisión de Panchito, ¿sale? Porque el contrato al final se firmó con Panchito, ¿no? ¿Ok? Bueno. Arturo, ¿nos podrías leer, por favor, el artículo 2547 del Código Civil, por favor? Arturo, ¿sí estás? Sí, profe, déjeme lo busco. ¿Qué artículo? 2547. Bueno, este contrato de obra a precio alzado lo regula nuestro Código Civil en el del artículo 2533 al artículo 2563, ¿sale? Maya, ¿nos podrías leer el artículo 2533? Sí, 2533. El contrato de obras a precio alzado cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales. Se sujetará a las reglas siguientes. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? El contrato de obra a precio alzado, el que va a realizar la obra, él pone los materiales, él pone al personal, él pone todo, ¿sale? Acá, por ejemplo, en este tipo de contrato de obra a precio alzado, podríamos hablar de una construcción, pero también podríamos hablar de un mueble, ¿no? A lo mejor, no sé, se me ocurre que nos hiciera un librero, ¿no? Que nos hiciera un librero, bueno, igual también él va a tener que poner todos los costos y posteriormente, bueno, ya se habrá fijado desde el inicio del contrato en cuánto nos va a salir. Una vez que nos entregue el librero, ya le pagamos, ¿no? Igual también él, si estamos hablando que entonces acá el contrato lo vamos a celebrar con un carpintero, este carpintero debe de tener, si tiene personal a su cargo, el que tiene la responsabilidad con el personal a su cargo es él, no nosotros, ¿vale? Nosotros nada más, lo único que nosotros nos obligamos con el contratista o con el empresario es con pagarle la obra, ¿no? Pagándole la obra, ya con eso nosotros quedamos fuera, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la construcción de una casa, esta casa, pues nosotros no vamos a tener ningún trato para con los albañiles, ¿no? Todo esto lo tendrá que hacer el contratista, lo tendrá que hacer el arquitecto, ¿no? El empresario lo tendrá que hacer, nosotros no. Supongamos que el empresario contrata a 5 albañiles, ¿no? A 5 trabajadores, ¿no? Bueno, pues él le tiene que pagar lo que es el seguro, ¿no? Lo que es el IN, tiene que reducir impuestos, pagar salarios, ¿no? Si alguno de ellos, supongamos que está haciendo nuestra casa, ¿no? Y nosotros llegamos a checar cómo va los avances de la casa, y que nos dijera el albañil, ¿sabe qué? No me ha pagado, pues nosotros no tenemos nada que ver con él porque nosotros celebramos un contrato de obra presualizado, ¿sabes?
El que le debe de pagar es el contratista, nosotros no, ¿no? El que debe de sacar los permisos de construcción tiene que ser el contratista, nosotros no. Nosotros nada más nos vamos a limitar a realizar el pago de la obra, ¿vale? ¿Ya lo tendrás, Arturo, el artículo? Ya, profe. ¿Nos haces el favor? Dice 2547. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede hacerla ejecutar por otro, salvo pacto en lo contrario o consentimiento del dueño. En estos casos, la obra será bajo la responsabilidad del empresario. Ok, entonces ahí tenemos la característica que decíamos, ¿no? Que es implique personae, ¿no? Solamente con la persona que se celebró el contrato es la que tiene que realizar la obra, a menos que nosotros como dueños demos el consentimiento, y en ese caso entonces lo va a realizar otra persona, pero igual quien tiene que supervisar, quien tiene que estar viendo la obra, va a ser el empresario, ¿vale? Bueno. Ok, acá vamos a encontrar igual varias formas del contrato, ¿sale? Vamos a decir que dentro de las variantes de este contrato tenemos los siguientes de trabajo. Este se va a dar cuando el empresario pone únicamente su trabajo, ¿sale? Bajo la dirección y dependencia del patrón, ¿sí? Entonces aquí estamos en la presencia de un contrato laboral. ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque el trabajo que va a realizar el empresario está bajo la dirección y dependencia del patrón, es decir, su trabajo está subordinado. Al estar subordinado, entonces entra en la esfera de un contrato laboral, el cual va a estar regulado entonces por la Ley Federal de Trabajo, ¿vale? Igual podemos encontrar un contrato de obras. En este contrato, el empresario, además de su trabajo, va a suministrar materiales y este contrato es conocido como el contrato de obras, ¿vale? El de empresa. El contrato de obras es el contrato de obras mediante el cual el empresario no pone ni su trabajo personal en la ejecución de la obra, ni suministra materiales necesarios para construirla, solo la dirección y el trabajo técnico que requiere la obra. Acá podríamos hablar, por ejemplo, del arquitecto, ¿no? Nosotros vamos a contratar a los albañiles, vamos a comprar nosotros el material y lo único que queremos es que él vaya a supervisar la obra, ¿no? O por ejemplo, cuando se solicitan los permisos de construcción, los permisos de suelo, tienen que estar firmados por un arquitecto, ¿no? Entonces nada más le estamos pidiendo eso, ¿no? Que nos firmen los planos, que se presenten, que se autoricen en la dirección de obras y que nada más esté supervisando, ¿no? Entonces ya es una modalidad de este tipo de contrato. Otra tenemos de obras a destajo. En este tipo de contrato, el precio se regula en relación con las unidades de la obra, es decir, en relación con lo que estén realizando. Acá podríamos poner como ejemplo cuando contratamos ¿qué será? Pues igual a un albañil, ¿no? Tenemos humedad en nuestra casa y queremos que se quite la humedad, vamos, le preguntamos, oye, ¿cuánto me cobras por quitarle la humedad a mi pared? Y ya él nos va a decir, ¿no? Entonces nada más le estamos pagando por lo que va a realizar, nada más, ¿no? Y el que nos interesa, que es el contrato de obra a precio alzado o por ajuste cerrado. Es el contrato de obra en el que el precio se fija en una manera alzada, es decir, en una cantidad fija, ¿sí? Cuando nosotros celebramos este contrato, vamos a decirle, ¿sabes qué queremos al arquitecto? Queremos que me hagas mi casa con tales características, quiero que tenga un plano, que esté bien establecido todo, él me va a mostrar los planos, y en ese momento le vamos a decir, bueno, ¿en cuánto me sale? Ya me dio el plano es una casa de 2 pisos, con tantas recámaras, con cochera para descoche, bueno,
todas las características que ustedes quieran, ¿no? En ese momento nosotros le vamos a decir, bueno, ¿y en cuánto me va a salir, no? Y ya va a decir, bueno, una cantidad fija, te sale en 1.000.000, ¿no? Ok, nosotros firmamos el contrato y durante el tiempo de la elaboración de la casa, resulta que el material sube, que realmente la cantidad de material que había establecido el arquitecto no es la misma, sino que aumenta la cantidad, entonces ya es cuestión del arquitecto, porque él ya nos dio un precio fijo que ya no puede cambiar. Ya esas variantes del precio tendrá que ser bajo la responsabilidad del arquitecto, ¿no? Él va a tener que asumir esas diferencias. Cosa contraria pasaría que a lo mejor ya está establecido, la casa le va a salir en 1.000.000, pero a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Pues hazme otro cuartito, ¿no? Y pone ponle otro tipo de acabado, ¿no? Un acabado que hay acabados pues más caros, ¿no? Ponle el paladio, ¿no? Que es más caro, ¿no? Ponle ese acabado, bueno, entonces ahí pues ya se va a hacer una modificación, ¿no? Y ahí ya tendríamos que negociarlo con el contratista para saber en cuánto me va a aumentar esto, ¿no? Pero solamente en esa circunstancia me podría variar el precio, en otra no. Aunque haya subido el material, no importa, aunque haya necesitado contratar a más personal para que me entregue la casa en el término que habíamos establecido, eso ya no es cuestión de nosotros, ¿no? Ya es cuestión del contratista, del arquitecto, ¿no? ¿Sale? Ok, nos vamos a ir a los elementos esenciales del contrato. Acá tenemos que el consentimiento, bueno, va a operar igual que en todos los tipos de contrato, ¿no? Deben de ser personas, bueno, se tiene que dar entre estas personas. El consentimiento se da cuando una parte encomienda a otra la ejecución de una obra y el objeto se conforma, está constituido por la obra construida como ejecutada. Puede también recaer tanto sobre las cosas muebles como sobre los bienes inmuebles y por remuneración o precio que el dueño de la obra se obliga a pagar, que debe de consistir en una suma de dinero, aunque también podría ser el pago con otro tipo de bienes, ¿no? Pero estos bienes deben ser ciertos y determinados, ¿no? Un ejemplo, sabes que tengo 2 terrenos, quiero construir, vamos con un contratista, con un contratista, y le decimos, sabes que tengo dos inmuebles, ¿no? Tengo 2 terrenos, pero solamente me interesa construir uno. No tengo el dinero para pagarte lo de la construcción, ¿sale? Lo de la obra no lo tengo. Pero ¿qué te parece si yo te pago con el segundo terreno que tengo, ¿no? Entonces ahí ya se va a realizar la obra, se va a realizar el pago, pero el pago no se va a realizar con dinero, ¿no? Ya va a ser con un bien, con otro bien inmueble, ¿no? Pero este bien inmueble se puede identificar, ¿no? Existe este bien, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando firmemos el contrato, se tendrá que establecer esto, ¿no? Sabes que me va a hacer la construcción del terreno 1 y yo le voy a pagar, se le va a pagar la obra con el terreno 2, por lo tanto, yo me comprometo que una vez que él me entregue la obra, yo le voy a firmar la escritura correspondiente, ¿no? ¿Sale? Bueno. Esos serían los elementos esenciales. Ahora nos vamos a ir con los elementos de validez, ¿sale? Con los elementos de validez. Acá en los elementos de validez, los que nos interesa va a ser la capacidad y el de forma, ¿no? Capacidad, pues igual que todo tipo de contratos, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, todos los contratos tienen vamos a encontrar los mismos elementos, ¿no? Los elementos esenciales y los elementos de validez. Y lo que va a ir cambiando va a ser la forma, ¿sale? Lo de la capacidad, pues tenemos, ¿no? Tienen que ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Con lo que respecta a la forma, decimos que este es un contrato consensual, y este contrato debe de estar por escrito. Va a estar por escrito cuando nos referimos a
a obras muy grandes, ¿no? Por ejemplo, bueno, a obras muy grandes, a obras cuyo el valor sea, pues sean, pues sí, sea considerable el valor, ¿no? Y en este contrato se debe de establecer de una forma detallada en qué va a consistir, igual se tiene que establecer el tiempo de entrega, el monto, qué material se va a utilizar, si la obra va a estar basada en algún plano, en algún diseño, ¿sale? Igual el presupuesto de la obra, ¿no? Todo esto se necesita que esté en el contrato para que si hubiese algún incumplimiento de contrato, algún incumplimiento en las cláusulas que se establecieron en el contrato, nosotros lo podamos hacer valer ante una autoridad, ¿sale? Vamos a suponer cuando, por ejemplo, cuando nosotros le encargamos a un carpintero que nos haga una puerta, pues ahí por lo regular no firmamos un contrato de obra precio alzado, ¿no? Ahí nada más se firma, ahí nada más es un contrato de palabra, ¿no? Un contrato verbal. ¿Sabes qué quiere esta puerta? Viene el carpintero, toma las medidas y me dicen cuántos días me lo entrega, ¿no? Le doy un anticipo o me dice, no, ¿sabes qué? ¿Hasta que te lo entrega? Ah, pues órale, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, para esto tenemos que el fundamento de que el contrato debe de estar por escrito lo encontramos en el artículo 2535 del Código Civil, ¿sale? Ahora nos vamos a ir con las obligaciones del empresario, ¿sale? ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, la primera vamos a encontrar que es la de ejecutar la obra. La principal obligación que tiene el empresario es la de ejecutar la obra de acuerdo con el plano, el diseño o el presupuesto para la ejecución, el cual quedó establecido en el contrato. Y si no quedó establecido y surgen dificultades entre las partes, entonces esto va a ser resuelto de acuerdo a la naturaleza de la obra, de acuerdo a su naturaleza, a su precio y a la costumbre del lugar, o escuchando el dictamen de peritos, ¿sale? Y nos regresamos al mismo punto, ¿no? Quien tiene que ejecutar la obra forzosamente tiene que ser la persona con la que firmamos el contrato, ¿no? Recordemos la característica de este contrato, ¿no? Que es un contrato personal, ¿no? Okay. La siguiente obligación vamos a tener que es la de comenzar y concluir la obra en el tiempo convenido. El empresario deberá comenzar y concluir la obra en los términos designados en el contrato y en caso contrario en los que sean suficientes a juicio de peritos. ¿Sale? La tercera es responder de los riesgos de la obra. Acá se nos dice que el empresario es el responsable de los riesgos de la obra hasta su entrega, cabiendo acá una sola excepción en el que el dueño haya sido moroso en recibir la obra, ¿sale? Para esto vamos a checar lo que nos dice nuestro artículo. 2534, ¿no los podrías leer, Vale? Son a cargo del empresario la pérdida o deterioro de la obra hasta el momento de la entrega, salvo que hubiere mora en el dueño respecto a la recepción de aquella o convenio expreso en contrario. Ok, sabes que ya terminó la obra el arquitecto, ya no las quiere entregar, pero pues no nos encontramos en Puebla, ¿no? No estamos en Puebla, nos tardamos un mes, nos tardamos 2 meses. Bueno, si durante estos 2 meses de que ya acabó la obra hubo algún deterioro, no se lo vamos a poder hacer cobrar, no se lo vamos a poder cobrar al empresario, toda vez que fue por culpa de nosotros, ¿no? Él ya la tenía en el término que habíamos fijado, pero nosotros no quisimos recibirla, ¿no? Por X o Y razón no la recibimos, entonces ya será a cuenta de nosotros, ¿sale? Responder por el trabajo ejecutado por las personas que ocupe. Acá decíamos, ¿no? Que
que decíamos que el contratista, el empresario, él es responsable del personal que tenga bajo su mando, ¿no? Del personal que esté utilizando para elaborar la obra. Por lo tanto, ahí nosotros no entramos, no tenemos responsabilidad para con ellos, ¿no? Después tenemos que responder por la inobservancia de las disposiciones municipales. Decíamos acá, por ejemplo, que, bueno, para realizar una construcción debemos de pedir permisos, ¿no? Y debemos de pedir permisos, por ejemplo, debemos de tener el permiso de construcción, también tenemos que tener el estudio del suelo, ¿sale? Si tú no tienes el permiso de construcción, pues te puedes hacer acreedor a una multa, y las multas que se fijan son multas muy altas. De ahí que siempre, bueno, es necesario tener esto, ¿no? Tener estos permisos, y también el de suelo también es necesario, ¿no? También otra situación que debemos de tener presente para elaborar cuando se lleva a cabo una obra, vamos a hablar de un inmueble, ¿no? La obra de un inmueble se necesita también que los trabajadores que tú estés utilizando, los albañiles que estés utilizando, ellos estén sindicalizados, ¿no? Ellos tengan entonces el permiso, debes de tener también lo que es el permiso del sindicato respectivo, ¿no? Que me parece que es el de la CROM. Entonces, todas esas circunstancias, si tú no lo tienes, te puedes hacer acreedor a una multa, ¿no? Pero acá quien va a responder por esta situación tiene que ser el contratista, porque nosotros no lo contratamos para realizar esta obra, ¿no? ¿Sí me explicó? Entregar la obra al dueño, ¿sale? Acá tenemos que el precio, la cantidad se le va a pagar al contratista cuando él entregue la obra, ¿vale? Cuando él entregue la obra, si nosotros no le pagamos dentro de ese término, entonces él tiene el derecho de retención por lo que se respecta a bienes muebles, ¿no? Vamos a suponer, ¿sabes qué? Yo quiero mi puerta, pero pues no le he pagado, ¿no? Entonces él no me la va a entregar hasta que yo le termine de cubrir, ¿no? Aunque le haya dado un anticipo, pero si yo no le termino de pagar, pues no la puedo entregar. Él tiene ese derecho de retención y yo no puedo ir y interponer mi denuncia porque él se está quedando con algo que es mío, ¿no? Porque todavía no es mío, porque no lo he terminado de pagar. Él tiene, a esto se le llama el derecho de retención, ¿vale? Bueno, igual acá, por ejemplo, vamos a checar nuestro artículo 2534. ¿Nos puedes hacer el favor de leerlo? ¿Por qué? 2534 del Código Civil. ¿Cuál me dijo? 2534. Voy. 2534. Son a cargo del empresario la pérdida o deterioro de la obra hasta el momento de la entrega, salvo que hubiere mora del dueño respecto a la recepción de aquella o convenio expreso en contrario. Ok, pero era lo que decíamos, ¿no? Del 2562. El constructor de cualquier obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra, ¿vale? Era lo que decíamos, ¿no? Si no se le paga, no nos los va a devolver y tiene el derecho de retención, ¿sí? Bueno, después de esto teníamos entonces que tiene igual dentro de las obligaciones del empresario, tenemos la que él responde de los defectos que aparezcan una vez que se nos ha entregado la obra. Acá tenemos entonces que el compromiso del empresario no termina con la entrega del bien, sino que deberá responder por los defectos que aparezcan y procedan de vicios en la construcción y hechura.
mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó, ¿sale? Pero de igual forma acá existe una excepción, ¿no? Acá va a estar exento de responsabilidad el empresario cuando éste haya dado a conocer estos defectos al dueño o bien se haya edificado en un terreno no apropiado y elegido por el mismo dueño, a pesar de las observaciones que le hubiese hecho el empresario. Entonces, en esta situación, él no va a responder, ¿sale? Para eso, vamos a checar lo que nos dice el artículo 2548 y 2549, ¿sale? ¿Lo tendrás a la mano, Eli? ¿Lo tendrás a la mano? Gustavo, perdón, Gonzalo, Eli y Gonzalo nos los podría leer, el 2548 y 2549, por favor. 2548. Por favor. Artículo 2548. Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario responde durante 5 años, contadas desde el día de la entrega de la obra, de los defectos que después aparezcan y que proceden de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó. Artículo 2549. El empresario no es responsable de los defectos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. 1. Si por disposición expresa del dueño se emplearon materiales defectuosos, después de que el empresario le haya dado a conocer sus defectos. O 2. Si se edificó en terreno inapropiado, elegido por el dueño a pesar de las observaciones del empresario. Ok, ¿cómo ven este término que tienen? ¿Les parece justo que sea 5 años o ustedes creen que deberían de ser menos años? ¿Una opinión? ¿Qué opinas, Vale? ¿Qué opinas, Eli? Jorge, ¿qué opinas? Maya, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Papá, es que, por ejemplo, yo donde estoy haciendo el servicio, les ponen una fecha límite para que puedan ir a cobrar a cobrar el dinero que da la obra, pero también les dan un tiempo delimitado para terminar esa obra. No necesariamente le dan a veces 5 años. No, acá estamos hablando de los 5 años por si viene algún defecto en la obra. Vamos a suponer, estamos hablando de una casa, ¿no? A lo mejor tenemos 5 años, vamos a suponer, ¿sabes qué? ¿Qué será? Se supone que en el patio me pusieron ¿cómo se llama? Losa, ¿no? La losa que me pusieron en el patio tenía que ser una losa de uso rudo, ¿no? El uso rudo es que va a aguantar mucho peso, ¿no? Resulta que, ¿sabes qué? Al año ya se me rompió, ¿no? Oye, pero ¿por qué ya se me rompe? Bueno, y tendrá que responder por esa situación, ¿no? Tendrá que cambiármelo y no me va a cobrar a mí el cambio de la losa, ¿no? O vamos a suponer que ya pasaron 2 años y resulta que empieza a haber humedad, ¿no? Porque para construir una casa, bueno, tengo entendido, ¿no? Por lo que ustedes conocen, tienen que impermeabilizar lo que son los cimientos, ¿no? Para que la casa no tenga humedad, porque muchas veces las casas tienen humedad de abajo y no de arriba, ¿no? Y no abajo porque no impermeabilizar lo que es ¿cómo se llama esto? Los cimientos, ¿no? No impermeabilizaron los cimientos, entonces le empieza a salir humedad a la casa en 2 años, ¿no? Bueno, entonces ahí tiene corresponde. Acá ya hay un daño en mi construcción, ¿no? Y quien tiene que responder por este daño tiene que ser, o por este defecto tiene que ser el contratista, ¿no? El empresario. ¿Sí me explicó? Miss, yo tengo una duda. ¿Sí? En cuanto, por ejemplo, si yo construí, no sé, unos departamentos, ¿no? Y pues ya, según yo, los materiales son de buena calidad y
todo. Y de repente, como en el temblor del 17, Ajá. de hace 3 años, y pongamos que, bueno, ya tembló y se cayó parte de mis departamentos. Ahí, por ejemplo, ¿qué podría yo hacer? Ahí tendríamos que checar, bueno, primero tendríamos que checar que si se firmó un contrato de obra a precio alzado, ¿no? El contrato de obra a precio alzado, tú le das el bien a la persona, al contratista, y él tiene la obligación de entregarte la obra tal y como tú se lo hayas pedido, tal y como estaba establecido en los planos, tal y como se estableció en el contrato de obra presualizado y del material que iban a utilizar, ¿no? Porque ven que muchas veces, del material que iban a utilizar. Ese sería el primer paso. Una vez de eso tenemos 5 años. Si estamos dentro de los 5 años, tendríamos que acreditar primero que la construcción se vino abajo porque el material que utilizaron no fue el material que te habían dicho, ¿no? O sea, no era un material de buena calidad, ¿no? Y tú pagaste por un material de buena calidad. Entonces ahí entraría esta situación. Acá nosotros tendríamos que demandar a la constructora, al empresario, tendríamos que demandarle daños y perjuicios, argumentando que esta casa tuvo los desperfectos toda vez que el material que utilizó no fue el que habían establecido en el contrato, ¿no? Y tenemos 5 años para poder hacer válido Pasando los 5 años perdemos ese derecho, ¿sale? Eso es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que demandarlo, daños y perjuicios, por lo que respecta al contrato de obra presualizado, ¿vale? Ok, gracias, Miss. Ven que eso pasó allá en el DF, ¿no? Cuando fue el último, lo último ¿qué fue? El último sismo. ¿Se acuerdan que muchas casas, muchos departamentos que apenas habían vendido se vinieron abajo, ¿no? Después de esto, cuando se dio a conocer, no contaban con los permisos, ¿no? No contaban con los permisos, o el uso del suelo no era el conveniente, ¿no? Por ejemplo, han habido casas en las que se han construido donde antes eran rellenos sanitarios, ¿no? Esos rellenos, pues no, el piso no va a estar firme, ¿no? Es por lógica que en una situación de, pues esto, de un sismo, pues se van a venir abajo estos edificios, ¿no? Entonces ahí no se puede construir, en ese terreno no se puede construir. Sin embargo, ellos al construir, pues en primero están infringiendo una ley, ¿no? Están infringiendo varias leyes, ¿no? Porque para eso quien te da el permiso tiene que dártelo el departamento de obras de la entidad federativa en donde te encuentres, ¿no? Igual también hablábamos de lo que pasó en el sismo allá en el DF, bueno, donde se vinieron muchos departamentos abajo, igual no estaban llevando a cabo los departamentos de acuerdo a la normatividad que señala el departamento de obras, ¿no? Que deben de tener una distancia, ¿no? Por lo de los movimientos sísmicos, ¿no? Entonces todo eso, bueno, se puede hacer válido, ¿no? Pero acá tendríamos que checar qué tipo de contrato se firmó. Recordemos, ¿no? Que todo va a estar en nuestro contrato, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a poder hacer valer está en nuestro contrato, por eso es que debe de estar perfectamente detallado a lo que nosotros nos estamos contratando, ¿no? ¿Sale? A lo que nos estamos obligando debe de estar perfectamente detallado y debemos de cumplir con cada cláusula, porque en caso contrario lo podemos hacer válido ante una autoridad judicial, ¿sale? Acá estamos hablando que es un contrato civil, tendríamos que promoverlo en un juzgado civil, ¿sale? Bueno, con lo que respecta al tiempo, hay muchas legislaciones en las que nada más establecen que en este tipo de contratos de obra presualizado solamente tienes para reclamar daños y perjuicios 1 o 2 años. El que tiene mayor tiempo para reclamar los daños y perjuicios es Puebla. Acá, bueno, con lo que respecta al término también hay muchas críticas. Se dice que acá en este tipo de contratos de obra presualizado como que es muy desventajoso para el empresario, ya que el empresario tendría que esperarse 5 años para ver si le promueven o no le promueven algún juicio por daños y perjuicios, ¿no?
Pero si nos ponemos y que acá toda la ventaja la tiene el dueño, ¿no? Pero si nos ponemos también del lado del dueño, pues uno como dueño, pues no conoce nada de construcción, ¿no? Acá el profesionista, el conocedor, pues viene a ser el empresario, ¿no? Entonces, él debería de saber bien cómo está la situación. Por lo que, bueno, para mí, considero que está bien el término de 5 años, ¿no? ¿Vale? Bueno, nos vamos ahora con las obligaciones del dueño. Las obligaciones del dueño, bueno, la primera, una vez que nos entregaron la obra, pues sería pagar el precio que se hubiera convenido. La segunda obligación tenemos la de recibir la obra, ¿vale? Recibir la obra en el término que se haya establecido. Si no la recibimos, bueno, y hay algún daño o perjuicio, pues ya será responsabilidad de nosotros, ¿no? La tercera sería pagar daños y perjuicios al empresario. Acá, pues, ¿cuándo vamos a pagar daños y perjuicios? Bueno, si nosotros como dueños desistimos de que la empresa ya inició nuestra obra, ¿no? Pero ¿sabes qué? En el momento digo, no, pues no me está gustando, ¿sabes qué? Ya no quiero que tú sigas con mi obra, ¿no? Entonces en ese momento nosotros vamos a tener que pagar los daños y perjuicios que le ocasionemos al empresario por quitarle la obra, ¿vale? Bueno. Después de esto tenemos el pagar daños a terceros. Daños a terceros, acá nosotros no vamos a pagar, no estamos hablando de pagar los salarios, ¿no? A los que están utilizando a los trabajadores que está utilizando el empresario para elaborar el inmueble, ¿no? Acá nosotros, acá entraría el pagarle el material, ¿sale? ¿Sabes qué? Van a traer material, nos dice el empresario, van a traer material y necesito el dinero para poder pagar este material. Ah, ok. Bueno, dentro del contrato que nosotros firmamos se estableció cuál iba a ser la cantidad que se iba a utilizar para el material, ¿no? Entonces nosotros podemos pagar esa cantidad por el material nada más, ¿vale? Igual dice, indemnizar a los herederos del empresario. Esto va a pasar cuando se lleva a cabo la rescisión del contrato, pero por muerte del empresario, ¿sale? Si muere el empresario, bueno, nosotros tenemos la obligación de pagarle a los herederos hasta donde haya quedado la obra, ¿no? Si me explico, el empresario murió, no terminó la obra, está en el 50% la obra, bueno, entonces nosotros tendremos que pagar ese 50% a los herederos del empresario, ¿sale? Para esto nos vamos a ir con lo que nos contempla el artículo 2556. ¿Lo tendrás a la mano, Pati? Ya, ¿alguien lo tendrá a la mano el 2556? Sí. ¿2000 qué, profe? 2556. Ya yo lo tengo, Miss. También el 2558, por favor, ¿sale? Ok. 2556. Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato, pero el dueño indemnizará a los herederos de aquel por el trabajo y gastos hechos. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si el que muere es el dueño? ¿Sí? Eso nos vamos al 2558, ¿vale? ¿Alguien lo tiene? Yo. No. Sí. Maya. Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario. Ok, entonces ya está más que claro, ¿no? Si se muere el empresario, nosotros como dueños tenemos que pagar lo que haya hecho de la obra, ¿no? Hasta donde haya hecho se lo vamos a pagar a sus herederos. Pero si nosotros morimos, si muere el dueño, quien va a tener, ahí no se va a rescindir la obra, no se va a dar por terminada la obra. Ahí en ese momento va a seguir la obra, pero van a tener que pagar nuestros herederos, ¿vale? Porque ya existe el contrato se estableció antes de nuestra muerte, ¿no? ¿Ok? Bueno, con eso no creo que haya duda, ¿no? Terminación del contrato. ¿Cómo puede terminar nuestro contrato? Bueno, por haberla terminado y no las hayan entregado, ¿no? Segundo, por decisión del dueño. Bueno, que era lo que decíamos, ¿no? Que
que el dueño ya no quiere continuar con nuestra obra, bueno, pues igual puede dar por terminada lo que es la obra, ¿no? Igual también puede ser a lo mejor que el empresario ya tardó en avanzar en la obra, ¿no? No vemos avance, ya que dejó la obra abandonada, pues igual ahí se puede dar por terminada lo que es la obra, ¿no? Dice, por decisión de cualquiera de las partes, a lo mejor nos dice el empresario, sabes que me da mucha pena, pero pues no, ya no puedo seguir, ¿no? Bueno, ok, si los dos nos ponemos de acuerdo, pues se puede dar por terminado, ¿no? Igual, ¿por qué puede dar por terminado nuestro contrato? Pues por muerte del empresario, que era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. Eso sería con lo que respecta al contrato de obra a precio alzado, ¿no? Creo que en este no habría mucho pierde, ¿no? El contrato de obra a precio alzado, bueno, nosotros vamos a encargar una obra, nosotros le encargamos la obra a otra persona, esta persona va a recibir el nombre de empresario, contratista, ¿sale? Él va a poner los materiales, él va a poner la mano de obra, él va a poner todo, ¿sale? Y ya nosotros nada más le vamos a pagar lo que es el monto de la obra, ¿no? Nada más. No sé si ustedes han checado últimamente, por ejemplo, ya salen anuncios, ¿no? Que te sale la construcción de tu casa, te cobran 5,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? Dependiendo de, bueno, 5,000 pesos el metro cuadrado. Esos 5,000 pesos pues ya lleva lo que es mano de obra, planos, arquitecto, todo, ¿no? Ya lleva todo. Pero si uno hace la cuenta, pues te viene saliendo carísimo, ¿no? Porque si tú vas a construir los 200 metros cuadrados, pues ya es una cantidad, te viene saliendo en los 800, 900 mil pesos, ¿no? Pero ahora ya son así los tipos de contratos, ¿no? Ya es por metro cuadrado y ya será cuestión tuya si tú aceptas, ¿no? O lo venimos haciendo como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? Contratamos un albañil que nos vaya haciendo las cosas poco a poco, ¿no? O contratamos al arquitecto y ya que nos haga el plano, de acuerdo a nuestro gusto, va siendo como que por pasos, ¿no? Entonces esa sería entonces la diferencia del contrato de obra a precio alzado, ¿no? Tú estableces cómo quieres tu casa, cómo lo vas a querer, y ya él va a poner todo. Ya nada más tú vas a tener que cubrir el costo. Tú no vas a tener nada que ver con lo que respecta a material, con lo que respecta al albañil, con nada, ¿vale? Bueno, yo creo que nos quedamos aquí. En la siguiente veríamos lo que es el contrato de hospedaje, ¿vale? ¿Les parece, compañeros? Bueno, pues me dio mucho gusto escucharlos y nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿sale? Bueno, nos estamos escuchando, ¿verdad? Pórtense bien, cuídense mucho, no salgan por favor, ¿sale? Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, compañeros. Digo, salgo más de partida.